porque los días son malísimos. Tome conmigo sus boletines, por favor. Estamos en una serie de mensajes, ¿se acuerdan? Vamos a continuar con las 7 palabras que dijo Cristo en la cruz del Calvario. Esta palabra es importantísima, 7 palabras. Este es el mensaje número 5 de 8 sermones. Hemos venido hablando palabra por palabra y hoy vamos a hablar la 4ª palabra que Cristo dijo en la cruz del Calvario. 4 palabras. Si ponemos una cruz allí en la pantalla, miramos este gráfico, allí están las 7 palabras. Las primeras 3 palabras, si ustedes ven, las primeras son palabras de Jesús acerca de otras personas y ya las vimos. Semanas atrás ya vimos palabra por palabra cada domingo y esas palabras son las de Jesús, pero acerca de otras personas. Hoy vamos a ver ahora las últimas 4 palabras. Pero esas palabras son de Jesús acerca de Él mismo. Porque en esta 4ª que vamos a ver, Él dice, Dios mío, está hablando de Él mismo. ¿Por qué me has desamparado? Esa palabra la vamos a ver hoy. En las semanas que vienen vamos a ver las siguientes palabras. Dejamos la cruz, por favor. En las semanas que vienen vamos a estar mirando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed y luego, finalmente, consumado es. Esas son palabras de Jesús acerca de Él. Ahora sí, cambiamos, por favor. Esta palabra que vamos a ver hoy está precedida, o antes de decir esas palabras, ocurre algo. Algo ocurre. Si ven ustedes cuando dice arriba la palabra en el mediodía, 12 mediodía, dice, cuando vino la hora 6ª, antes de hablar la 4ª palabra, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Eso ocurrió a las 12 del mediodía, antes de decir su 4ª palabra, segundos antes de decir su 4ª palabra. Los teólogos liberales, allí lo dejamos, los teólogos liberales se afanan muchísimo para desacreditar que hubo tinieblas sobrenatural. Cuando digo teólogos liberales, teo significa Dios en griego, logos significa estudio. Al unir, estoy hablando como puertorriqueño, o cubano, al unir la palabra teología significa estudio de Dios. Y cuando digo teólogos liberales, son los que estudian a Dios, pero son liberales, o sea, no son bíblicos, no son buenos en este aspecto. Están tratando de desacreditar ese pasaje de Marcos 15:13, que hubo tinieblas sobrenatural. Pero veamos este pasaje que está aquí bajo 2 perspectivas. Vamos a ver la perspectiva científica. Científicamente vamos a ver este pasaje de Marcos 15:33 y luego la vamos a ver desde el punto de vista exegético, teológico o bíblico. Veamos ahora una perspectiva científica de esta palabra. Cuando vino la hora 6ª, en nuestro calendario es 12 del mediodía, hubo tinieblas. Jamás en la historia universal, en 6.000 años de historia humana que tenemos, desde que pecó Adán y Eva, ha habido tinieblas al mediodía y por 3 horas seguidas. Nunca ha existido eso. Nunca se ha registrado más que solamente la única vez que tenemos aquí en Marcos 15:33, cuando vino la hora 6ª. Gracias. Cuando vino la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, por 3 horas seguidas. Desde la perspectiva científica, ¿fue un eclipse solar? ¿Sí o no? Científicamente, ¿habrá sido un eclipse solar? Porque hubo tinieblas. En ese tiempo no había luz eléctrica. Al mediodía quedó totalmente oscuro. Y por 3 horas, de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, desde la perspectiva científica, los teólogos liberales dicen que fue un eclipse solar. La respuesta es, científicamente, no. No fue un eclipse solar. ¿Por qué? Porque un eclipse solar solo ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Solamente allí es un eclipse solar. Pero eso solo ocurre en luna nueva.
Escúchese bien esto, en luna nueva. Pero en Marcos aquí, capítulo 15, el verso 33, era la Pascua judía. Y la Pascua judía siempre ocurre en luna llena, no en luna nueva. Así que no puede haber un eclipse solar científicamente. Pero allá afuera los teólogos liberales dicen que fue un eclipse solar. La respuesta es incorrecto. Ahora, también, ¿por qué no fue un eclipse solar? Estamos mirándolo desde el punto de vista científico, porque un eclipse solar solo dura lo máximo 7 minutos en su punto más largo. Normalmente un eclipse solar toma 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El máximo creo que fue de 5 minutos que lo vimos hace como unos 5 o 6 años atrás. Pero lo máximo solo son 7 minutos en su punto más largo. Pero aquí en Marcos 15:33 duró solamente 3 horas enteras. Ojo, 3 horas enteras, como narra aquí el texto sagrado. Dice, cuando vino la hora sexta, ese es un calendario judío de ellos, para nuestro calendario es 12 del mediodía, sobre toda la tierra hasta la hora novena, en nuestro calendario 3 de la tarde. Entonces no puede ser un eclipse solar, porque científicamente los eclipses solares no duran más, el más largo en su recorrido, solo 7 minutos. Pero el texto sagrado aquí dice que este duró 3 horas, así que está descartado científicamente que fue un eclipse solar, porque allá afuera hay muchas de esas teorías, pero científicamente no puede haber un eclipse solar de 3 horas. Por lo tanto, científicamente es imposible que haya sido un eclipse solar. Número 2, estamos mirando desde un punto de vista científico este pasaje que está aquí. En segundo lugar, los teólogos liberales o estudiosos dicen que fue un fenómeno climático o meteorológico. La respuesta, según este pasaje, es no. Tampoco fue un fenómeno climático. Tampoco fue un fenómeno meteorológico de los tiempos y pues llegó el momento. La respuesta es no. Y son los liberales quienes están insistiendo en señalar que fue un fenómeno meteorológico. ¿Para qué? ¿Por qué ellos dicen eso? Porque quieren eliminar los milagros de Dios. Porque un fenómeno climático no es un milagro de Dios. Un fenómeno meteorológico tampoco es un milagro de Dios. Pero los liberales dicen que fue eso porque quieren desacreditar y anular que Dios sigue haciendo milagros. Pero todos aquí nosotros creemos, y todos los cristianos creemos, que Dios sigue haciendo milagros y no dejará de hacer milagros. ¿Estás de acuerdo en eso? Dios hace milagros. Entonces, por ejemplo, algunos liberales y otros estudiosos hacen 2 propuestas que fue por ejemplo, para decir que fue un fenómeno meteorológico o que fue un fenómeno climático. Ellos asumen y hacen una oferta de 2 cosas. Ellos dicen que fue un siroco negro. ¿Qué es un siroco negro? Estamos hablando desde el punto de vista científico este pasaje. Un siroco negro son vientos cargados de polvo del desierto que oscurecen todo el cielo. Eso es un siroco. Y la segunda cosa que dicen ellos es que es una tormenta de arena o una nube volcánica y que puede reducir toda la visibilidad a plena luz del día. Ellos se basan en eso. Pero científicamente eso no ocurrió. En ninguna de estas propuestas que describe Marcos 15:33 no lo es. ¿Por qué? Porque estos fenómenos que acabé de mencionar no duran 3 horas de forma constantes y extendidas. Supongamos que fuera un siroco negro. Mira, no duran, los sirocos científicamente no duran 3 horas continuas sin parar, no duran tampoco. Científicamente entonces está descartado que haya sido un fenómeno natural o meteorológico. Tampoco se reportan otros efectos climáticos basados en Marcos 15:33 asociados
allí no dice que hubieron vientos, lluvias, movimientos sísmicos, no menciona allí. Por lo tanto, está descartado. Por lo tanto, un evento meteorológico natural no puede explicar la intensidad, ni la duración, ni el significado teológico del fenómeno de que se pudo haber hecho todo lo que dicen los científicos o los teólogos liberales. Ahora, la fe bíblica, esto es importante, la fe bíblica no contradice la ciencia. Yo entiendo que afuera hay muchísimos que están en contra de la ciencia, predican en contra de la ciencia, hablan en contra de la ciencia, critican la ciencia. No debe de ser así, no debe de ser así. Porque la ciencia siempre va a la vanguardia de la palabra de Dios. ¿Quién creó las leyes de la ciencia? Fue Dios, no fue Superman, Spider-Man. Fue Dios. Dios creó, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que tiende a subir tiende a bajar. Todo lo que sube baja. Y lo acabé de comprobar, ¿sí ven? Lo acabé de comprobar. Eso es ciencia. Ciencia es algo que se comprueba. La ley de la gravedad, ¿quién la creó? Dios. No la creó ni siquiera Satanás. Él no es creador. Pero muchos están atacando a la ciencia. Ahora, hay una diferencia entre ciencia, que es creada por Dios, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, todo eso es ciencia, la creó Dios. Y otra cosa son los científicos. ¿Se acuerdan de la serie Dios y el Polités? Donde vimos que una cosa es la política y otra cosa son los políticos. Son dos cosas muy distintas. Lo mismo con la ciencia. La ciencia y los científicos son dos cosas muy diferentes. El problema no es la ciencia, el problema no es la política. Dios nos manda que seamos políticos y que descubramos a través de la ciencia. El problema son los políticos que practican la política y los científicos que, entre comillas, practican la ciencia. Estos son el problema, no esto. Entonces, la fe bíblica jamás contradice la ciencia, pero la trasciende. Cuando se trata de acciones milagrosas, siempre la fe tiende a elevarse. Y este es un milagro. De 12 del mediodía a 3 de la tarde hubo tinieblas y se oscureció. Todo son milagros de Dios. No son productos del clima o la meteorología, no lo son. Fenómenos climáticos, no lo son. Son milagros de Dios. Son milagros. Ahora, el evento aquí de Marcos 15:33 fue un acto soberano de Dios y no un fenómeno natural al azar. Sí, así ocurrió. Ocurrió porque las capas tectónicas de la Tierra en Japón, con el paso de los años, porque la Tierra tiene más de 6.000 años de historia del pecado de Adán y Eva y mucho más, cada año las capas tectónicas están rozándose y en lo que se van rozando se van desgastando, queda un vacío. Entonces por eso vino el tsunami en Japón. ¿Se acuerdan? Hace 5, 6, 7 años un tsunami en Japón. Entonces ese vacío que llegó comenzó entonces a unirse. Y eso produjo lo que tenemos el tsunami en Japón hace 5, 6, 7 años, no recuerdo muy bien los años. Hubo un fenómeno sobrenatural que devastó a Japón. Y muchos decían, es el pecado. Otros decían, fue el diablo. Otros decían, le pusieron un sinnúmero de cosas religiosas y espirituales, cuando científicamente eso sí fue un fenómeno natural que tuvo que ocurrir. ¿Iba a ocurrir en cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Maremotos, terremotos, tsunamis, científicamente son actos, ojo con esto, con lo que estoy diciendo, climáticos. Son actos climáticos. Y no hay nada detrás de eso, como dicen los amarillistas allá afuera con las noticias amarillistas, diciendo un sinnúmero de cosas. El fin viene, las profecías bíblicas y nombran pasajes de la Biblia. Mira, cuando tú lo ves a la luz de la ciencia y lo comparas a la luz de las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo. El crimen, la guerra, los asesinatos, todas las cosas que ocurren. Muchos dicen, ya es el fin del mundo.
Y tengan mucho cuidado, porque allá afuera ya están diciendo que ya estamos en una recesión, que ya es el fin del mundo, que ya es el fin de todas las cosas. Ojo, no nos dejemos engañar. Siempre han habido guerras, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido muertes, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido desastres naturales, siempre ha habido guerras, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Siempre lo ha habido. Y es parte de la vida humana. Ahora, hemos visto desde una perspectiva científica que no es nada de fenómenos climáticos, ni tampoco fue un eclipse solar, etcétera, etcétera. Veámoslo ahora desde la perspectiva exegética, teológica. Miremos desde ese punto de vista ahora. Esto es importante estudiarlo en diferentes disciplinas. ¿Por qué? Si predicamos la palabra de Dios y lo vemos solo desde una disciplina como la teología o la Biblia o la exégesis o la hermenéutica, sin considerar la ciencia, sin considerar la antropología, sin considerar todas las demás ciencias, es muy peligroso porque caemos en un legalismo y una mala interpretación de la Biblia. Veámoslo desde el punto de vista teológico ahora. La fe informada, ojo, la fe informada, porque practicamos muchísima fe desinformada. ¿Cómo lo sabemos? Hay muchísimos cristianos que son buena gente, buenas personas, aman a Dios, tienen fe en Dios, pero una sola desinformación hace que desacrediten todo lo que han venido creyendo. Y aquí estamos hablando de que la fe informada a través de la ciencia por una exégesis seria. ¿Sabían ustedes que la exégesis es un estudio que parte a raíz de la ciencia? Es un estudio comprobable. La exégesis es el estudio de la raíz etimológica de las palabras de las Sagradas Escrituras. Y eso es ciencia. Es la ciencia que estudia las raíces principales y originales de la Biblia. Y la exégesis es una ciencia. Entonces, la fe informada por una exégesis seria entiende que este pasaje de Marcos 15:33, como el juicio del pecado, como el abandono sustitutivo del Hijo de Dios y la manifestación cósmica, ojo, un milagro de Dios en el plan eterno de su redención. En otras palabras, lo que dice aquí Marcos 15:33 desde el punto de vista teológico fue algo que Dios hizo directamente. Para ponerlo en palabras sencillas, lo que ocurre aquí, unas tinieblas de 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, fue algo que Dios hizo directamente. Fue un milagro. No fue algo sobrenatural. No fue el siroco negro. No fue un eclipse solar. Fue un milagro de Dios que lo hizo directamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hizo así Dios? Vamos a ver por qué, porque esto es importante. El uso del término aquí en griego es skotos. Esto es importante. La palabra tinieblas, si ustedes ven allí la palabra tinieblas, en el griego es skotos. En este pasaje de Marcos 15:33 está refiriéndose a un acto sobrenatural, o sea, un milagro de Dios, no simbólico ni climático. Esto no es un acto ni simbólico ni climático. Créanmelo, yo he escuchado muchas predicaciones, sermones de este pasaje y lo clasifican, lo ponen, lo predican, lo enseñan, siembran en los corazones de los feligreses que fue un acto climático, sobrenatural, fue un acto que no fue un milagro realmente de Dios, sino que lo ponen y lo clasifican como un acto simbólico y climático. Esto es muy triste. Honestamente, no debe de ser así. Marcos, con precisión cronológica, estamos hablando del tiempo, la hora sexta a hora novena, dice Marcos, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, describe el pico de luminosidad, o sea, desde dónde empieza la luz o hasta dónde se queda y dónde empieza la luz. Esto es importante. Él describe el pico de luminosidad solar transformado en oscuridad absoluta. 12 del mediodía, 3 de la tarde, pero es que es tiniebla completamente. Y este evento coincide con el momento en que Jesús carga el pecado del mundo. ¿Por qué Dios hizo este milagro de las tinieblas por 3 horas? Lo voy a poner en palabras bien sencillas. Para que Dios está mostrándonos que Jesús está cargando con el pecado. Las tinieblas representan el pecado, la maldad.
Y muchos de los pecados se practican a puertas cerradas y en las noches o en tinieblas o en la oscuridad. Es un símbolo y culmina esta oscuridad con su clamor al final cuando Él clama en la última palabra. Esta oscuridad también, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver en Éxodo, si gusta escríbelo. Éxodo capítulo 10, el verso 21 al 23, dice que hubo tinieblas sobre Egipto como juicio. Porque las tinieblas son un símbolo de juicio. Y Dios hizo que hayan tinieblas para demostrar el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Porque el pecado también es símbolo de las tinieblas. Éxodo 10, 20 al 23. Otro pasaje, libro de Amós 8, 9. Allí dice, haré que el sol se oculte al mediodía. Son profecías. Y otra, Joel 2:2 dice, día de oscuridad y tinieblas. Entonces, esta palabra oscuridad que tenemos allí tiene paralelismo en pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, en Marcos, la oscuridad no es climática ni astronómica. América Latina que me escuchas, este pasaje no tiene nada que ver con fenómenos climáticos o astronómicos. Es un fenómeno, esto de aquí, es un milagro teológico y judicial. Eso sí lo es. Es teológico y judicial. Simboliza, en otras palabras, el juicio divino sobre el pecado descargado sobre el Hijo de Dios que estaba en la cruz. Eso es lo que representa este pasaje. Y mira lo que dice acerca de la hora novena. Lo puse en un cuadro, si ponemos en la pantalla un cuadro. En este cuadro estoy poniendo, si ven allí, luego de que hubo las tinieblas y todo, pronuncia su cuarta palabra. ¿Qué dice en la cuarta palabra? Vamos a leer todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa esto? Esta es la cuarta palabra y de esto vamos a hablar. Es la cuarta palabra. Aquí hay una versión completa, transliterada, con el significado. Le hacemos un clic. La palabra Elí es una palabra que está escrita en el idioma hebreo y arameo. El hebreo es la primera que ustedes ven en la forma original. La segunda es el idioma arameo, ¿sí ven? Y la traducción literal es Dios mío. Y repite 2 veces. Eso tiene un significado. Cuando en la Biblia tenemos 2 veces la misma repetición, eso significa algo. Lo vamos a ver. A veces se repite 3 veces. A veces, ¿se acuerdan cuando dice Pedro, Pedro, Moisés, Moisés 2 veces? Eso tiene un significado profundo en la Biblia. Aquí dice 2 veces, Dios mío, Dios mío. Y hay veces que se repite hasta 3 veces lo mismo. Todo tiene un significado. La segunda palabra es lo mismo. La tercera, luego dice lama. Lama, ¿qué quiere decir? Está escrito en hebreo y en arameo. Y quiere decir ¿por qué? Y tenemos la última palabra, si le hacemos un clic, tenemos sabactani. Esa palabra no está escrito en hebreo, solamente está escrito en arameo. ¿Y qué quiere decir esa palabra en arameo? Me has abandonado. ¿Sí? ¿Por qué me has abandonado? Entonces Jesús está hablando en hebreo y en arameo. Y el Marcos pone la traducción. Y la traducción es muy fantástica. Mateo, pone la traducción en el idioma comprensible del griego. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Son sinónimos. Abandono, separación son sinónimos. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos Dios? ¿Qué quiere decirnos Dios en esto? Tomen sus boletines. Vamos a ver qué me enseña esta cuarta palabra de desesperación. Número 1, escriban en sus boletines. ¿Qué me enseña? Número 1, puedo llamarlo mío, ojo, aunque me sienta vacío. Tú y yo podemos llamar a Dios mío, Elí, Elí.
De allí sacamos la palabra. Podemos llamarlo mío aunque nos sintamos vacíos. ¿Cuántos alguna vez en su vida cristiana se han sentido vacíos? ¿Aló? ¿Vacíos? Yo me puedo sentir vacío, me he sentido vacío. Hay momentos que me siento totalmente vacío, pero vacío, completamente vacío. Usted nunca confía en mí, jamás confía en mí. Ni piense que yo soy más súper espiritual que usted. No, le aseguro que usted puede ser más espiritual que yo. ¿Por qué? De este lado de la eternidad tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas fallas. Y por eso este pasaje, aplicándolo a la vida nuestra, podemos llamarlo mío a Dios. Yo puedo llamarlo mío cuando me sienta vacío. ¿De dónde sacamos el principio? Si ponemos en la pantalla, mira lo que dice allí, lo vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Elí, Elí, y más abajo, Dios mío, Dios mío. ¿Qué nos enseña Dios en su cuarta palabra? Que también nosotros podemos llamarlo Dios mío cuando nos sintamos vacíos. Yo puedo llamarle. Ay, es que he pecado, pienso que no tengo el perdón de Dios. Mira, para Dios no hay un pecado enorme, ni un pecado mediano, ni un pecado pequeño. Todos son pecados. Y todos podemos acercarnos a Dios y también decirle mío. Dios es mío. ¿Puedes decir Dios es mío? Sí, con confianza, aunque te sientas mal. Dios no rechaza a nadie. La doble invocación aquí de Dios mío, o Elí, Elí en el hebreo y arameo, no es una mera repetición. Aquí les voy a dar el significado. ¿Por qué dice 2 veces? ¿Por qué no dijo una vez, sino 2 veces? Mira, no es que es una vana repetición, como nosotros llamamos a nuestros hijos. Le decimos, Carlos, Carlos. No es vana repetición. Aquí, Dios mío, es un recurso literario en el Antiguo Testamento para expresar intensidad emocional. Y dijo Jesús, Dios mío, demostrando la intensa relación emocional que tiene con Dios. Para eso es la repetición doble. En Salmos, si gusta escríbelo, capítulo 22, el verso 1. El mismo Salmos, capítulo 42, el verso 5, Jesús cita esos 2 salmos. ¿Sabías tú eso? La palabra Elí, Elí, o Dios mío, están escritas en Salmos, repito, 22, 1, 42, 5. Capítulo 22, verso 1 y capítulo 42, versículo 5. Jesús tomó de esos salmos. Jesús está orando usando la Biblia, usando los salmos. Jesús está clamando porque se sentía, no es que estaba, pero se sentía vacío y usa la Biblia para hablar con Dios. Está expresando su identidad con Dios. Se identifica como el siervo sufriente del Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, quien carga el pecado colectivo o el pecado de toda la humanidad. Por eso hubo tinieblas para representar el pecado. Cristo estaba cargando el pecado de todos nosotros, por eso hubo tinieblas. Y el Elí, Elí, repetir 2 veces, está representando o está diciendo o demostrando la intensa relación que tiene con Dios. Eso es lo que representa. Pero a pesar de su dolor, Jesús sigue llamando a Dios mi Dios. No como un Dios lejano. Sí, allá Dios. No, Él dice mío. A pesar de que se sentía vacío, Él lo sigue llamando mío. Él dijo mi Dios. No dijo el Dios. No dijo el juez. Ojo con eso. Dijo mi Dios. ¿Qué me quiere enseñar hoy eso, la cuarta palabra? Que aunque usted haya hecho lo más vil pecador, usted puede seguir llamando a Dios. Dios mío, me arrepiento. Dios mío, perdóname. Dios mío, límpiame. Dios mío, lávame. Dios mío, sácame de esto.
Dios mío, apóyame. Usted puede decirle, Dios mío, esto nos enseña que la fe no se rompe por el sufrimiento, aunque Jesús grita en medio del silencio, Dios mío, su fe estaba intacta. Por eso lo repite 2 veces. Es la intensidad de su relación, su fe. Significa que aunque usted esté pasándola mal, usted jamás podrá ser quebrantada su fe si usted clama a Dios. En la oscuridad espiritual, en nuestras oscuridades espirituales que nosotros tenemos, no estamos obligados a sentir la presencia de Dios para afirmar la realidad de Dios. Escuche bien esto. Usted no necesita sentir a Dios para afirmar que Dios sí existe. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Él dijo, Dios mío, porque se sentía muy mal, se sentía vacío. Él clama, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, usted como creyente no está obligado a sentir la presencia de Dios para afirmar diciendo que sí, aquí está Dios. Porque si no sintió la presencia de Dios, no está Dios aquí. Eso no es verdad, eso no es real. Jesús no sentía la presencia de Dios, es lo más probable, porque Él dice, ¿por qué me has abandonado temporalmente? Él estaba cargando el pecado. El pecado hace una separación con Dios. Y Él dice, ¿por qué me has desamparado? Él sentía que Dios no estaba con Él, pero Dios sí lo estaba. Es la carga del peso del pecado tan atroz, tan grande, que lo hace clamar como que si Dios lo hubiese abandonado, aunque Dios no abandona a nadie. Cuando usted y yo estamos pasando momentos duros y difíciles y no sentimos a Dios, usted no está obligado a sentirlo. Dios está a su lado. Usted tiene que creerlo. Es un asunto de fe. Es pistis, es fe. No es un asunto de que yo tengo que sentir la presencia de Dios para saber que Dios está conmigo. Muchas veces eso no debe de ser así, no debe de ser cierto. Dios sigue siendo Dios, sienta o no lo sienta. Dios sigue siendo Dios. Yo lo compruebe o no lo compruebe, Dios sigue estando sentado en su trono como Dios y sigue siendo Dios. Haga milagros o no haga milagros en mi cuerpo, Dios sigue siendo Dios. Por el hecho de que yo muera con una enfermedad que no he sido sanado por Dios, eso no hace que no exista Dios. Dios sigue existiendo. El hecho de que yo no haya triunfado en la vida no significa que no existe Dios. No, Dios siempre existe y siempre está a tu lado y siempre está contigo. Eso es lo que tenemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, Él sintió ese abandono por la culpa del pecado que estaba cargando por nosotros en las tinieblas. Así que en la oscuridad espiritual, usted y yo no estamos obligados a sentir. Tenemos es que creer, no sentir. Eso es fe. Fe es tratar con cosas que no vemos. Eso es fe. Fe es traer el futuro al presente y vivirlo como una realidad. Eso es fe. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Creyeron. No vieron pero creyeron. Bienaventurados, benditos, quiso decir Jesús, bendecidos. No ves, pero crees. Ay, yo no veo que mi familia vaya a arribar y salir adelante. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Ay, es que yo no creo que esta situación se vaya a arreglar. Sigue creyendo. Sigue confiando. Entonces, Jesús clamó, Dios mío, y nosotros también podemos clamar, Dios mío, aunque no veamos resultados. Sigamos confiando en Dios. Incluso cuando el cielo parece mudo, porque ni siquiera hubo una voz que le dio respuesta. No hubo voz. Jesús sí escuchó la voz de Dios cuando se bautizó y todo estaba bien en el bautismo. ¡Qué alegría! Y se escuchó la voz de Dios. Dios dijo, ese es mi Hijo amado, el cual alegra mi corazón. Pero esta vez, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera escuchó la voz de Dios.
Usted y yo no estamos obligados a escuchar la voz de Dios para saber que Él está con nosotros y que Él está, ojo, Él está mirando, nos está observando. Entonces, podemos clamar, Dios mío, incluso cuando el cielo aparentemente aparezca cerrado o esté mudo. Y este acto de fe, aunque vacío de emociones, es en sí mismo un antídoto para la desesperación. Muchos están desesperados y angustiados y creen que Dios está muy lejos y Dios no les habla y Dios no puede sanarlos y Dios no puede ayudarlos con problemas o las finanzas o las dificultades. Muchos piensan que Dios está a millas y millas de distancia, otros hasta lo niegan, otros dicen no hay Dios, no se puede comprobar a Dios. La verdad es que no es así. Dios está más cerca de lo que estamos pensando. Dios es un espíritu y no necesitas estar con sentimientos. Lo que necesitas es creer, es confiar, es avanzar. Eso es lo que necesitas. Así que la primera palabra nos enseña que podemos llamarle Dios mío, aunque nos sintamos vacíos. Pasas momentos duros, difíciles, y realmente sí te sientes vacío. Tú confía, no peques, no te deslices, no tomes malas decisiones, no trates de calmar ese estrés, esa ansiedad con el alcohol o con las drogas. Eso no llena tu vacío, eso es efímero. Un tabaco o un cigarrillo de marihuana o cualquier tipo de drogas o inyectarte cocaína, lo que quiera, mira, esos simplemente son paliativos. Una especie de calmante súper que dañina para tu organismo, para tu vida y para tu testimonio, para tus familiares, para la gente que te ve, que te conoce. Eso sumamente, está muy mal. Pero eso no llena absolutamente nada cuando estás vacío. Otros se refugian en el alcohol. Discuten con su cónyuge y se van a tomar unas cuantas botellas. Mira, eso tampoco va a remediar el asunto. Las personas que usan drogas, las que se inyectan, las que usan alcohol, son las personas débiles que no pueden en sus propios juicios cabales enfrentar una realidad. Tienen una debilidad profunda que Cristo puede llenarla, porque si no, no se refugiaran en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaquismo, en el no por y en todas las demás cosas que son negativas. Son las personas bastante débiles que necesitan de Dios y de nuestro apoyo, porque no pueden enfrentar en sus propios juicios cabales sus problemas, las presiones, las dificultades, y usan como un modo de escape todas esas cosas paliativas y se hacen adicciones. En sus propios terrenos no son capaces, porque son altamente débiles, hiperdébiles, que tienen que prender el cigarrillo, que tienen que tomar el alcohol, que tienen que hablar malas palabras, que tienen que hacer uso de un sinnúmero de cosas para poder enfrentar la realidad. No pueden enfrentar la realidad. Ellos necesitan de la ayuda de Jesús y necesitan nuestra ayuda. Nosotros que podemos enfrentar la realidad, podemos ayudarlos a ellos, no criticarlos, tenemos que ayudarlos. Ahora entiende por qué la gente enseguida enciende el cigarro, enseguida toma alcohol, enseguida usa malas palabras, inmediatamente usa no por, inmediatamente hace cualquier otra cosa. Otros se refugian en la gula, o sea, estamos hablando de la glotonería. Otros se refugian en otros malos hábitos. Ahora entendemos por qué la gente hace eso, porque muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué hace eso? Es por eso, porque no puede enfrentar con sus propios juicios cabales, no son capaces ellos, por la debilidad profunda que tienen, de enfrentar la realidad. Y entonces necesitan unas segundas opciones. Ellos necesitan ayuda del Señor, necesitan nuestro apoyo. No necesitamos criticarlos ni señalarlos. Lo que necesitamos es orar con ellos, por ellos, apoyarlos a ellos. Eso es lo que necesitan ellos, la palabra de Dios. En segundo lugar, estamos mirando la cuarta palabra. Tomen sus boletines. ¿Qué me enseña Dios en la cuarta palabra, que es la palabra de desesperación? ¿Qué me enseña Dios?
Número 2, que puedo preguntarle a Dios con dolor sin perder mi amor. Jesús pregunta, ¿por qué? ¿Es válido preguntarle a Dios? Es válido. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué? Sin pecado lo pregunta Dios. Porque hay otros que sí le reclaman a Dios preguntándole por qué, pero pecaminosamente, culpándolo. Culpándolo de que, ¿por qué murió mi ser querido? ¿Por qué te llevaste a mis hijos? ¿Por qué te llevaste a mi esposo, mi esposa? Eso es pecaminoso. Hay las intenciones pecaminosas culpando a Dios de las guerras, del asesinato, de las muertes, del alcoholismo, el tabaquismo, la no por todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Esas son intenciones negativas. Pero es válido preguntarle a Dios porque sin pecado, porque el clamor honesto no ofende a Dios. El clamor deshonesto, eso sí lo ofende, que es ¿por qué? Para culparlo. ¿Han escuchado ustedes personas que siempre dicen ¿por qué las guerras? ¿Por qué se llevó a mi hijo? Yo no creo en Dios, porque si no me lo había dejado vivito. Esas son oraciones y preguntas que ofenden a Dios. Entonces, hay que dejar de preguntarle el por qué de manera negativa. Recuerde que fe no es negar el dolor. Y Jesús aquí tiene mucho dolor en la cruz, está a punto de morir, 3 horas para morir, tiene mucho dolor y le pregunta por qué, pero no para culparlo. No lo está culpando a Dios de su dolor. Ojo, recuerde que fe no es negar el dolor. Lo que está haciendo Jesús ahí es llevando su dolor a Dios. No para reclamarle como que Dios es el culpable de estar sufriendo en la cruz. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos preguntarle a Dios, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo SIDA? ¿Por qué tengo una enfermedad venérea? ¿Por qué tengo un hijo drogadicto? ¿Por qué tengo una hija que está en la vida loca? ¿Por qué tengo un hijo que salió del closet? ¿Es válido preguntarle eso a Dios? Sí, pero con las intenciones no de culparlo, sino dame, Señor, la salida. Ayúdame a ayudar a mis seres queridos. Fe no es negar su dolor. Usted está llevando su dolor a Dios cuando usted pregunta por qué. Y mira lo que dice, si ponemos el pasaje, la palabra allí, ¿de dónde sacamos? Es una palabra hebrea y aramea, la palabra lama. Y quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, este por qué es un adverbio interrogativo, para los que saben gramática, adverbio interrogativo, ustedes saben lo que quiere decir un adverbio, que expresa clamor, expresa búsqueda y desahogo emocional. Eso es lo que expresa como adverbio, como un adverbio interrogativo. ¿Qué está expresando? Si gusta, escríbalo. Expresa clamor, una búsqueda, voy a buscar a Dios. Porque tengo problemas, voy a buscar a Dios. Y también expresa un desahogo emocional. Ya estoy cansado de llevar este hábito. Quiero cambiar. Y le digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué este mal hábito que yo tengo? Dios, ayúdame a cambiar. Es bueno, eso es válido. No está negando la fe, no está negando su dolor, lo está admitiendo. Y está diciendo, Dios, tengo mucho dolor. ¿Por qué este dolor? Ayúdame en mi dolor. Aquí el término lama, que es importante, no es una demanda intelectual, sino un lamento existencial. Esto es importante. Esto es muy clave. Lo demanda no intelectualmente. No es una demanda legal, sino un lamento real, físico. O sea que físicamente le duele a Jesús. Le duele. Le duele todas sus partes, todo el cuerpo. Y en la literatura sapiensal judía, o sea, la literatura de los judíos, este interrogante del por qué aparece en el libro de Job. Si gusta, escríbalo, Job, J-O-B, Job, capítulo 3, el verso 11. En Salmos, capítulo 10, verso 1, Salmos, escríbalo. Es bueno para que usted en casa lo investigue. Es muy bueno.
y muestra el diálogo con Dios que incluye preocupación. Jesús está preocupado. Dios, hay tinieblas, hay dolor. Y cuando nosotros estemos preocupados y veamos tinieblas en nuestras vidas, vayamos con una oración sencilla, así, a corazón abierto. ¿Por qué, Señor? Ayúdame. Llore a Dios. Derrame su corazón y sus lágrimas a Dios. Yo sé que muchos cristianos en el mundo entero son ojos secos. O sea, en su clamor, en su angustia, no pueden derramar una lágrima. Pero pregúntale a Dios, ¿por qué, Dios? Quiero desahogarme. ¿Sabían ustedes que terapéuticamente llorar es maravilloso? Te libera de estrés, ansiedades, depresión. Elimina las angustias emocionales, ya sean positivas o negativas. Llorar es maravilloso, súper que maravilloso. Te libera y desata el poder de Dios. Desata el poder del Espíritu Santo. Pero el problema de hoy es que muchos padres dicen que no castigan a sus hijos físicamente porque si lloran mucho se deshidratan. Ojo, no sigue esa corriente. No le castigo porque es que se me deshidrata. No debe de ser así. A los hijos hay que darles su disciplina y no se van a deshidratar. ¿Cuántos son de esa época de los 60, 70, años 80? Donde los padres por cualquier cosa nos daban látigo físico. Y llorábamos de a de veritas, ¿sí o no? Y lágrimas, pero lágrimas ya casi de sangre. ¿Nos deshidratamos? No, nunca nos vamos a deshidratar. Y si se deshidrata, dele agua, dele water. Le va a ayudar al cerebro, porque el agua es un elemento importantísimo. H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno que va al cerebro. El cerebro necesita oxígeno. Si no tomas aguas, pobre cerebro si no tomas agua. Entonces, toma agua. ¿Cuánto de agua voy a tomar? Por allá dicen 8, 16 vasos, 15 vasos, 13 vasos. Mira, no le hagas caso a ellos. La cifra exacta que tú puedes tomar agua, te lo estoy dando como un comercial. Mira, la cantidad exacta de agua que puedes tomar es, ve tu peso. Si pesas 150, pongamos, 160 vamos a hacer para hacerlo más fácil. Pesas 160 libras, divídelo para 16. 160 dividido para 16, ¿cuánto es? Tienes que tomar 10 vasos de agua. Los vasos de 8 onzas, que son esos pequeños, no son los grandes, son los de 8 onzas. Tienes que tomar durante el día, no en el mismo momento todos los días. Peligroso. Durante el día, 10 vasos de 8 onzas. Si mides 170, 180, 200, cualquier cantidad que midas, siempre divídelo para 16. Es la fórmula exacta. El científico que sacó esa fórmula, lo mataron. Créemelo, es serio, lo mataron. Yo leí un artículo enorme de eso. Y eso es la cantidad exacta de agua que debes de tomar. Ni más ni menos. Es muy peligroso no tomar nada o poquito. Y es muy peligroso tomar demasiada agua. Te estoy dando la cantidad y te va a ayudar al cerebro. Lama, mira, no es una demanda. Él está clamando a Dios. Esta palabra recuerda a nosotros para el día de hoy que hacer preguntas a Dios no es falta de fe. Eso no es falta de fe, porque Jesús no fue condenado por preguntarle a Dios, sino que fue escuchado en su aflicción. Jesús no improvisó esta palabra, sino que Jesús la citó del Salmo 22.1, escríbelo. Salmo 22.1, allí está. Jesús la citó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no rechaza a los que lloran con honestidad, a los que derraman lágrimas. Dios jamás los rechaza. Y puedes acercarte a Dios con tus por qué. Acérquese a Dios con sus por qué sin culparlo a Él. Y Él no te va a reprender. Él no te va a alejar. Él te va a atender. Número 3 y nos vamos a casa. Escríbalo. Estamos mirando. ¿Qué me enseña Dios en la cuarta palabra de desesperación?
una palabra muy desesperada. Número 3, escríbalo, que puedo seguir confiando si siento que me está dejando Dios. Ay, estoy sintiendo que está lejos. Jesús sintió a Dios bien lejos, pero aún así él siguió confiando. Jesús no está en lo absoluto abandonado por el Padre. Él mismo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Dónde está? Escríbalo, Juan 10:30. En Juan 10:30, Jesús dijo una palabra clave, el Padre y yo uno somos. Y cuando Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Realmente no es porque estaba desamparado por Dios, porque Él ya lo dijo que eran uno solo. En Juan 16:32 dijo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32. Y cuando dice la palabra, si la ponemos en la pantalla, la palabra sabactani es una palabra aramea, significa me has abandonado en el idioma arameo. Arameo es el idioma original, conservador del pueblo judío, del pueblo de Dios. ¿Cuál fue su idioma? El arameo. Y también hablaban hebreo, entre esos dos idiomas. Pero la gente más conservadora, las que conservaban intacta su cultura y su lenguaje, hablaban arameo. Ellos no dejaban su idioma. Entonces aquí Jesús está orando y diciendo su cuarta palabra cuando dijo sabactani, la dijo en arameo, dirigiéndose a su pueblo que no perdían sus raíces, su cultura, su idioma. Ya ven que cuando la gente va a España, mis paisanos ecuatorianos van a España por 3 semanas de vacaciones o 4 semanas y regresan otra vez a Ecuador, hablan como españoles. En serio. Hablan como españoles. O se van a Italia, ya comienzan a hablar palabras en italiano. Increíble. Yo tengo una hermana que vive en Italia, vive en Génova. Y claro, ella tiene como 25 años viviendo allá. Y tengo otra hermana que vivió en España, vivió como 19, 20 años en España, ahora vive en Inglaterra. Pero cuando viajan a nuestros países, hablan como que si nunca hubiesen conocido el español nativo de donde estamos. Mucha gente es así, porque no guarda sus raíces o quiere sorprender a los demás, ¿no? Pero estos judíos aquí jamás dejaron su idioma, lo intacto, su lenguaje, y Jesús les habla a ellos. Y viene Marcos y lo traduce. Pero si no hubiese traducción al español, estuviéramos leyendo sabactani en arameo, el idioma intacto que el pueblo judío hablaba, y no perdía ese idioma. Ahora, cuando dice sabactani, me has abandonado, significa que Jesús, al ser hecho pecado por nosotros, sintió, no es que era, sintió que el Padre tuvo que abandonarlo en forma judicial por el juicio divino, pero no en cuanto a su relación personal con Él. Nunca Dios abandona a nadie, ni a Jesús, en su forma relacional. Judicialmente estaba abandonando porque estaba cargando con el peso del pecado. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 15 al 21. Allí está lo que estoy diciendo. Fue un abandono judicial, no un abandono relacional. Y por eso él dice, me has desamparado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es peligroso malinterpretar este pasaje. Ahí está. Dios abandonó. Ahí está. Dicen las personas que aunque son creyentes de 30 años y no hacen una buena interpretación, o una persona que no conoce a Jesús, usan ese pasaje para decir que Dios te abandona. Y que hasta su propio Hijo abandonó, ¿cuánto más a nosotros? También nos va a abandonar, así que Dios está muy lejos. Y hacen una mala interpretación. Por eso estoy haciendo hincapié aquí en esto. Jesús experimentó la soledad que el pecado produce, no por culpa de Él, sino por culpa nuestra, por nuestras culpas. Dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
en inglés sobre, on, encima de él, sobre él. Es importante esa palabra. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él estaba cargando el pecado y él sintió por el cargamiento de ese pecado y dijo, me has desamparado. Judicialmente, el juicio de Dios estaba cayendo sobre Jesús para que no caiga el juicio sobre nosotros e ir al infierno. Y por eso se dice en 2 Corintios que judicialmente estaba haciendo ese tipo de abandono porque Dios no puede tolerar el pecado. La santidad de Dios no permite el pecado. Y por eso su hijo siente y dice, me has desamparado, pero relacionalmente Dios jamás abandona a su hijo ni a sus hijos. Siempre estamos con él, siempre. Siempre vamos a vivir para él. ¿Te sientes solo? No sé si pueden usar algo. ¿Te sientes solo, abandonado, culpable? Recuerde esto, en esta cuarta palabra es una maravilla porque esta cuarta palabra es una palabra de esperanza. Que nosotros también en los momentos de desesperanza podemos clamar a Dios. ¿Por qué me has desamparado? Recuerde que Jesús ya gritó por usted ese abandono para que usted jamás tenga que vivirlo. Esto es importante. Su clamor, el clamor de Jesús tiene un eco en el cielo para que la desesperación de Cristo haya abierto el camino para nosotros. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Puestos de pie, converse con Dios, hable